Cuando escuchamos la palabra gótico, probablemente nos venga a la mente una atmósfera oscura y de misterio. Enormes castillos lúgubres, fantasmas o historias de terror. Tal vez algo más como... Pero, ¿qué sucede si hablamos de arquitectura gótica? Aunque solemos asociarla con un estilo oscuro y sombrío, la realidad es mucho más luminosa, tanto en el sentido literal como simbólico. En este video exploramos cómo el gótico, lejos de la oscuridad con la que a veces lo asociamos, utilizó a la luz como su mayor protagonista, iluminando tanto los espacios como la imaginación de quienes aún hoy en día le visitan. Para empezar, ¿qué es el gótico? Este término hace referencia al arte que se desarrolló a finales de la Edad Media, entre los siglos XII y XV. Con sus orígenes en Francia. Sin embargo, el nombre gótico no es tan medieval como podríamos pensar. Fue acuñado siglos después, durante el Renacimiento, como un término peyorativo, góticos, en referencia a los godos, un pueblo germano para entonces ya extinto, a los que se le asociaban la caída del Imperio Romano. Es importante también recordar que la Edad Media, lejos de ser una época de pura oscuridad, fue una edad, al igual que la Edad Antigua y la Edad Moderna, la Edad Media. Y como las otras edades, aunque esta ocurrió específica y únicamente en Europa, fue una edad de profundos cambios y logros culturales. La arquitectura gótica es un ejemplo brillante de cómo el pensamiento medieval buscaba trascender, especialmente utilizando la luz, que terminó convirtiéndose en un símbolo divino. Y claro, también es probable que nos vengan a la mente edificios neogóticos, los que no hay que confundir con el gótico medieval. El neogótico fue un estilo que buscó recrear las ruinas y cuentos del pasado, por ahí en los siglos XVIII y XIX. Este surgió de un renovado interés por el pasado, alimentado por la arqueología y la historia que en ese momento se encontraban fundando sus bases de forma académica. Y por supuesto con ellos el movimiento artístico del romanticismo. Tenemos figuras como Víctor Hugo o Mary Shelley, quienes ayudaron a construir este imaginario medieval que tanto asociamos hoy en día con el gótico. Caballeros, damiselas en apuros, monstruos y mucho misterio. Al inicio de la Edad Media, la arquitectura se caracterizaba por estructuras sencillas y funcionales. Claro, funcionales para esa época. Las iglesias prerrománicas, construidas entre los siglos V y X, eran cuadradas, bajas y con muy escaso ornamento. Pequeñas ventanas que dejaban los interiores en penumbra, y este estilo evolucionó al románico durante los siglos XII, XI y XII. Ya se buscaba una mayor altura y solidez, pero todavía con interiores bastante oscuros. Ambos estilos suelen asociarse con la idea de la oscuridad, marcada ciertamente por la pobreza, la enfermedad y el aislamiento que hubo tras la caída del Imperio Romano. Sin embargo, conforme las ciudades comenzaron a repoblarse y la economía se estabilizó, la sociedad europea medieval dio un giro. Ya no solo se trataba de sobrevivir. La gente comenzó a reflexionar sobre filosofía, teología y, por supuesto, la arquitectura. Y es entonces que aparece un personaje icónico, realmente dos: el abad Suger y la Basílica de San Denis.
la cual el abad encabezó su remodelación en el año 1140. Esta es la que se considera la primer catedral gótica, o como le decían entonces, estilo francés. Y aunque inicialmente buscaba solamente reparar algunos muros, Suger, impulsado por una visión espiritual, transformó el templo en algo completamente nuevo. Suger creía que las iglesias como casa de Dios debían reflejar su belleza y majestuosidad. Esta idea chocaba con corrientes religiosas como la de los cistercienses y los franciscanos, quienes defendían la humildad y rechazaban la decoración fastuosa, considerándola una distracción. Pero para Suger, la belleza, lejos de ser un obstáculo, era un puente hacia lo divino, tal cual como el Bifrost. La luz, en particular, jugó un papel crucial en su visión. Debía inundar los espacios como símbolo tangible de la presencia divina. Por la escolástica y las ideas neoplatónicas, Suger tomó referencias filosóficas y teológicas que conectaban a la luz con la pureza y la bondad. La luz ha sido desde siempre representación del Ser Supremo, personificado por el sol. Para los egipcios era Ra, para los zoroastros era Ahura Mazda, y la escolástica, tomando los principios de Platón sobre el bien, forma parte de esta lista. Ya en las Sagradas Escrituras bien se menciona Dios hizo la luz. Y Dionisio también de igual forma, tomando al sol como símbolo de lo bueno, bello, y a la luz como esencia pura. Para Suger, llenar la catedral de luz no era solo un tema visual, sino que era toda una experiencia religiosa. Las vidrieras de colores transformaron la luz en un espectáculo místico que conectaba al fiel con lo sagrado. Se hicieron cambios importantes en las capillas del deambulatorio, de modo que dejaron de ser nichos oscuros y pasaron a ser espacios bañados de luz, gracias a las nuevas ventanas y espacios abiertos que dieron lugar a las capillas radiales. Innovaciones arquitectónicas como las torres, el claristorio, el rosetón, las ventanas de lanceta y los coloridos vitrales logró esculpir en piedra lo que tanto había estudiado en los textos teológicos y filosóficos. Era ahora indudable la presencia de Dios. Las catedrales en la Edad Media no solo fueron lugares de oración, sino que también fueron símbolos de poder y competencia entre regiones. La catedral más grande demostraba mayor poder económico y, según la fe de la época, contaban con mayor ayuda divina. También se transformaron en los corazones de las ciudades medievales, que aún hoy en día se mantienen muchas de ellas. Sus plazas eran centros de comercio, reunión y celebración, integrando a la comunidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las campañas de construcción movilizaron no solo a arquitectos o a alharifes, como se les conocía entonces, sino que también a artesanos y al pueblo mismo, que donaba su tiempo, materiales y dinero como forma de redención espiritual. Así, con la Basílica de San Denis como detonante, se inició una gran ola de construcciones y reconstrucciones de iglesias que buscaban la máxima iluminación posible. Estos elementos se convirtieron en el canon de las ciudades aledañas, en iglesias como San Maurice d'Angers, en Loira, la Catedral de Laon en Picardía y la Basílica de San Pedro en Poitiers. Encontramos las características de esta transición del románico al gótico. Conocido ahora como gótico primitivo, temprano o protogótico. Aunque todavía conservaban elementos románicos como muros gruesos y pesados, las construcciones comenzaron a abrazar la altura, la luz y la elegancia de estas nuevas ideas arquitectónicas. A medida que se perfeccionaron las técnicas y se profundizó en el simbolismo de la luz,
surgió el gótico clásico. Este periodo marcó una separación total con el románico. En edificios como Nuestra Señora de Chartres, Notre Dame en París, Saint-Étienne en Loira, impresionantes gracias al uso del arco ojival, las bóvedas de crucería y por supuesto los arbotantes. Estas estructuras no solo ofrecían soporte, sino que también se convirtieron en elementos decorativos. Además, se incorporaron con mayor protagonismo el ábside, las arquivoltas y pues los rosetones que llenaban de luz y colores los interiores. Cronológicamente encontramos al gótico radiante, que surgió después de 1240 y se le atribuye un avance significativo en la iluminación gracias a los coloridos vitrales y la planificación de las estructuras que buscaban captar la luz en todas las direcciones del sol. Encontramos ejemplos como la Catedral de Beauvais y la Sainte-Chapelle en París, que destacan por su énfasis en la luz como protagonistas del espacio. Finalmente tenemos al magnífico gótico flamígero, presente en edificaciones como la Catedral de Toul, la Abadía de la Trinidad en Vendôme y la Catedral de Notre Dame de Codebequencourt, que representan el clímax de esta evolución arquitectónica. Si contrastamos estas obras con las primeras construcciones, podemos ver cómo cada ajuste y modificación culminaron en un dominio absoluto por la luz solar, logrando el cometido de acercar a los fieles a lo divino, a través de estas ideas de belleza y luminosidad. Escenas de los vitrales, como la de la Catedral de Chartres, buscaban ser leídas como una Biblia de luz accesible para todos, incluso para quienes no sabían leer. Aunque sí, la interpretación literaria es difícil, ahora pensemos en la iconología e iconografía. Pero bueno, la experiencia debió haber sido totalmente mística para los fieles. También esto me hace pensar en cómo debió haber sido esto para las personas en aquel entonces, que no contaban con luz eléctrica, ni luces LED de colores, ni bocinas, ni amplificadores, ni música de tantos tipos como lo tenemos actualmente, que necesitamos este constante estímulo de todos colores y formas. Imagino que para quienes visitaban estas iglesias, ese estímulo sensorial se encontraba ahí, lo cual pues debió haberlos atraído muchísimo y realmente debió haber sido toda una dicha poder entrar en una de estas iglesias en aquel entonces. Y mientras el románico se caracterizaba por estructuras macizas, oscuras y horizontales que invitaban a la introspección en la penumbra, el gótico apostó todo por la verticalidad, la ligereza y la iluminación que buscaba elevar el alma hacia el cielo o tal vez bajar el cielo a la tierra. Y aunque el gótico fue un fenómeno distintivo de la Edad Media, también marcó y sentó las bases para las innovaciones del Renacimiento. El gótico fue un cambio en cómo las ciudades entendían la monumentalidad y el papel del arte en la vida pública. Las catedrales demostraron que el arte y la arquitectura podían ser vehículos de poder, espiritualidad y de cultura. Transformó la manera en la que los seres humanos concebimos los espacios sagrados y nuestra relación con lo divino. En cada vitral y cada arco apuntado, la luz representaba a Dios, iluminando no solo los interiores de las catedrales, sino también las mentes y los corazones de quienes les habitaban, o al menos eso buscaban. Las catedrales fueron el centro de la vida comunitaria y un símbolo de la fuerza y la unión de las ciudades, destacando cómo el arte y la arquitectura pueden ser motores de cohesión social y de desarrollo.
La búsqueda de altura, amplitud y luz no solo desafió los límites técnicos, sino que también propuso nuevas formas de espiritualidad que buscaba y esperaba ser más cercana, accesible y emotiva para los fieles. Y aunque el gótico fue superado por las formas renacentistas, o eclipsado, mejor dicho, su legado permanece como una de las cimas del ingenio humano, demostrando que el arte puede trascender épocas y contextos para seguir inspirando a futuras generaciones. Al observar las catedrales góticas hoy, no solo vemos la huella de una época o de una edad, sino que vemos el reflejo de una humanidad que siempre ha buscado trascender sus propios límites para alcanzar algo mucho más grande que ella misma. Y espero leerles en los comentarios, cuéntenme qué les pareció este video, qué cosas ya sabían, qué cosas no mencionamos aquí, qué temas les gustaría que tratemos en este espacio, de qué les gustaría platicar, de arquitectura, de otras épocas, de otras edades, de corrientes artísticas o lo que se les ocurra. Quedo atenta a sus comentarios y les mando un fuerte abrazo, y Roma también.